Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Noches, tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen. Les saludamos desde la cabina de Radio Monumental en San José, Costa Rica, y les enviamos nuestras cálidas manifestaciones de gratitud y cariño hasta el lugar donde estén, más allá de nuestras fronteras, en nuestros mares, en nuestras carreteras, en las costas, en el trabajo, en el vehículo, en cualquier lugar que esté percibiéndonos por televisión, por radio, por internet. Vamos a arrancar nuestro programa de esta noche de inmediato con el tarjetazo de la semana. El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. Un tema realmente preocupante, queremos llamar la atención ante un elemento que debe ponernos a reflexionar de cara al futuro. El bosque seco costarricense ha perdido un 80% de su capacidad para absorber carbono. Y usted puede decir, bueno, ¿y yo qué? Simple, en la medida en que el globo terráqueo se vaya llenando de carbono, se va tornando nocivo para la salud humana. Entonces, el equilibrio natural que hay para que el follaje, el verdor, absorba carbono y haga la transformación química, es parte del balance que tiene la Tierra en procura de que los seres vivos podamos vivir en ella respirando bien. ¿Cómo combatirlo? Hay muchas maneras. Unas maneras grandes, por ejemplo, que las grandes industrias del mundo reduzcan su impacto en el calentamiento global, que el uso de hidrocarburos se reduzca, se califique, se caracterice para aminorar el efecto invernadero que se va generando. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer usted y yo, que no tenemos una industria, que seguramente tenemos un vehículo, una motocicleta, un automóvil? Tal vez alguien que nos está escuchando tiene una flota de autobuses. Difícilmente alguien tendrá un avión o un barco. Entonces, ¿qué hacemos las y los ciudadanos comunes y silvestres? Bueno, uno, buscar alternativas en generación eléctrica, como la energía solar, que puede aprovisionar parcial o totalmente los requerimientos de nuestro domicilio, de nuestra casa. Otro que hemos dejado de hacer y que debemos cuidar minuciosamente es sembrar árboles. En los lugares donde sea posible, hagamos el esfuerzo de ir con nuestros niños o ir nosotros a sembrar un árbol. Y a la inversa, si en nuestra casa quedan árboles, cuidémoslos, tratemos de que se mantengan. Cuando uno sobrevuela en el Valle Central, empieza a ver aquel vacío de la arborización que antes nos caracterizó. Nada de esto es bosque seco, pero es Costa Rica, es Centroamérica,
es el hemisferio occidental, es la Tierra, es un encadenamiento de acciones destructivas o de acciones constructivas en procura del equilibrio entre los componentes de la vida natural sobre la faz de la Tierra. Ese es el tarjetazo de esta semana, rojo, rojitico, porque este decaimiento en la capacidad de absorción de carbono en el follaje, en los árboles, en la floresta del bosque seco, es responsabilidad de los seres humanos. La naturaleza rara vez se hace a sí misma un daño que sea irreparable. Así es que ahí queda la tarjeta de esta semana. Esto fue el tarjetazo de la semana. Mi nombre es Gilbert Ureña Fonseca, dirigente del Foro Nacional de Taxistas. Los invito, como pueblo costarricense, a escuchar La Hora que Ortiga, un programa de opinión de todo y para todos, donde no se nos corta la palabra, podemos opinar lo que queramos. Desde hoy, todo el gremio, y como siempre lo hemos hecho, estamos pegaditos a La Hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, amigas y amigos, en Tiro al Blanco de los viernes, esto es lo que llamarían en el mundo de la diversión barra libre. Aquí es Ortiga Libre. Usted ortiga con el tema que quiera. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Solo le pedimos que sea concreto, directo, ortigoso y respetuoso. Si es mujer, pues los correspondientes adjetivos femeninos. Y comenzamos nosotros. En el Hospital Nacional de Niños, el doctor Orlando Urroz dejará la dirección interina del hospital, que será asumido por la doctora Olga Arguedas. Es una noticia que de veras lamentamos. El doctor Urroz ha sido subdirector durante 5 de los 38 años que tiene de trabajar en el hospital y es uno de los referentes institucionales más importantes, con una calidad humana, con una calidad profesional, un compromiso con el trabajo que realiza encomiable. Así es que esta noticia de su salida del Hospital Nacional de Niños no solo nos sorprende, sino que la lamentamos y aprovechamos para expresarle a don Orlando Urroz una manifestación, una sólida expresión de cariño, de respeto y de admiración, y el deseo de que los caminos de su vida sean cada día más fructíferos. En otro campo, en el internacional y nacional, el presidente Luis Guillermo Solís confirma que Nicolás Maduro, Rafael Correa, Dilma Rousseff ya han ratificado que estarán en la reunión de CELAC en nuestro país próximamente. Eso le da calidad, le da realce a este encuentro latinoamericano y del Caribe que presidirá el presidente Luis Guillermo Solís, que esperamos sea muy exitoso para la geopolítica costarricense y para la relación fraterna y de amistad entre nuestras naciones de la región caribeña y latinoamericana. Recibimos la primera llamada de esta noche. Jorge Arturo Fonseca
desde Nicoya, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches. Hay una cosa interesante que me llamó la atención, que está tomando este tema usted. ¿Qué estamos haciendo muchos costarricenses con respecto al medio ambiente? Que es nuestra casa. Costa Rica es nuestra casa, el planeta es nuestra casa. Aquí se me presentó un problema, yo vivo en Bosques Don José, y resulta que al final de Bosques Don José habían hecho un tajo, extracción, rompiendo la montaña, acabando con los árboles, y yo lo denuncié. Era un señor diputado zumbado de Liberación Nacional. Él estaba tranquilo porque estaba sacando con maquinaria sacando el lastre, y entonces yo puse la queja. Hay un departamento muy bueno aquí en la municipalidad de Nicoya, que es departamento ambiental, y ellos hicieron el trámite con el MINAE. Ahí es donde tenemos la primer traba. El MINAE casi no se mueve, ni siquiera una notificación, ni les como que no les importa. Igual sucedió con Max Goldenberg, que también lo denuncié porque estaba rompiendo la montaña, sacando lastre. Yo lo denuncié, pero lo que más me admira a mí es cómo puede ser posible que habiendo tantísimas personas aquí, que es la élite intelectual de Nicoya, viviendo, nadie puso la queja. Tuve que ser yo, un simple ciudadano. Eso es lo que yo siento, que tenemos que trabajar muchísimo, porque hay que hacerle entender a autilios y troyanos que esta es nuestra casa, nuestro planeta, y de que lo que hagamos bien o mal va a beneficiar a nuestros hijos y nuestros nietos. También pasó allá en camino a Cóbano, iba para donde mi hijo, y frente del restaurante El Timonel encuentro que están cortando un árbol a la orilla del río. Entonces inmediatamente cojo el 911, llamo, pongo la denuncia, y cuando llego a Cóbano y le pregunto, mire, ustedes mandaron una patrulla. Entonces me dice el jefe de la policía de Cóbano, eso no es nuestro problema. Le digo, caballero, sí es problema suyo, porque si están cortando un árbol en el río, ustedes tienen que por lo menos ir a levantar un informe, y yo no soy quien para ir a buscar un fiscal, para acusar un delito, ni ningún funcionario. Usted es el que los conoce. Entonces el otro lo que hizo fue, dice, no, es que eso no es problema mío. Le digo, si no es problema mío, suyo, ¿de quién va a ser el problema? Muchas gracias, don Jorge Arturo, por su llamada, por su denuncia. Efectivamente, todas las instituciones deberían involucrarse. Hay que comprender que el 911 no fue constituido para esos efectos, pero funciona comunicando las cosas a las diferentes autoridades, y las de policía me parece que tienen una obligación, porque recuerden que la tala ilegal de árboles no es una falta administrativa, es un delito. Entonces no veo cómo se pueda evadir la fuerza pública de atender al menos la denuncia y tramitarla de conformidad. Buenas noches, don Miguel Jiménez, desde La Unión, ¿qué nos dice? Gracias, don Orlando, buenas noches. Mire, para ortigar a un diplomático va a haber que hablar con mucha diplomacia, vamos a intentarlo. Don Manuel González, ¿verdad? Como buen diplomático, canciller de la República, me imagino que allá en China era el que le tendía la alfombra roja al señor presidente Luis Guillermo Solís, y vino muy bien vestido, ¿verdad? Muy bien vestido como un buen canciller, pero vino vestido con ropa ajena. Qué tirada, ¿verdad? Con estos diplomáticos de medio pelo, porque vino a ofender al anterior gobierno, diciendo que las relaciones con China habían sido relaciones ridículas, ¿verdad? Poco diplomático, un traje que me parece que es ajeno y que le queda grande. Buenas noches, don Rolando. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a don Miguel. Bueno, debo decirle a don Miguel que tenía ese tema para el tiro al blanco de hoy. Las insinuaciones que hacen autoridades de este gobierno, el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, han llevado a una reacción airada por parte de voceros de Liberación Nacional, porque consideran que hay una afrenta para las relaciones bilaterales entre China y Costa Rica
desarrolladas desde la administración de don Oscar Arias. Hay algunos elementos en las declaraciones que han dado el primer mandatario y el canciller que dejan entrever que en el intercambio bilateral que se dio en las dos administraciones anteriores hubo segundas partes no conocidas, y esto ha irritado a representantes pericos que han puesto el grito en el cielo, y es desafortunado cuando apenas va a empezar el proceso de arranque de las sesiones extraordinarias el 19 de enero. Muchas gracias a don Miguel, porque así vamos haciendo tiro al blanco de manera conjunta. Don Joaquín Herra desde San Carlos, adelante por favor. ¿Cómo le va, Rolando? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Feliz año. Igualmente. No, Rolando, dos cositas. La primera, es como un llamado a la conciencia, a las personas del lado de Limón, ahí Guásimo, Siquirres, todos esos lados, don Rolando, digamos, para que se abstengan de tirarle piedras a los camiones. Yo hace mucho tiempo vengo escuchándolo, pero no he tenido la oportunidad de entrar hasta hoy. Yo sufrí un lamentable accidente, por ese lado nos tiraron una piedra, pasó el parabrisas del camión, me la pegaron en mi cabeza, y pues a Dios gracias estoy vivo, porque todavía, papito Dios, algo ocupa de mis servicios en esta tierra. Entonces, pues eso fue producto de una piedra que lanzaron contra el camión. Producto de esto, mi compañero, perdí mi vista, se me desprendieron las retinas, y bueno, la siguiente es esta. Producto de ese accidente, yo a miles costos, con varias apelaciones, pude recoger una pensioncita de 75,000 pesos. Esa pensión tiene como 2 o 3 años que no le aumentan. Ahora un día estaba escuchando que el señor presidente o gerente del Banco Nacional recoge 85 millones de colones de aguinaldo. Por el amor de Dios, don Rolando, ni naciendo 10 veces recogería yo esa plata en pensión. Entonces, yo le hago un llamado a los dirigentes de la Caja, yo sé que este programa es muy escuchado, que por favor hagan algo con nuestras pensiones. ¿Por qué? Porque yo soy una persona, aunque estoy joven, pero ya mis ojos no dieron más. A mí, pues nadie me da trabajo en absolutamente nada, porque ya, como te digo, hace muy poco perdí la vista, entonces pues ya no tengo chance de estudiar. Entonces, más que nada, lo que yo quiero es referirme a eso, digamos, que a alguien de la Caja o a usted, de alguna manera, usted como diputado, promueva una ley a ver qué podemos hacer con esas pensioncitas. Y por favor, esas personas que ganan esos sueldos, esas pensiones de lujo, que se pongan un poquito la mano en la conciencia. Nosotros pobres también comemos. Eso sería todo, don Rolando. Muchas gracias y que tengan... Muchas gracias, don Joaquín, por su llamada y su mensaje tan sentido. Me parece muy importante hacer ese tipo de reflexiones solidarias, ¿no? Hablando de solidaridad y de afectación social, la cadena Wendy's cierra en el país y quedan una importante cantidad de trabajadoras y trabajadores sin empleo. Las razones, según dicen sus representantes, es que sus propietarios han decidido recomponer su área de inversión y seguir en el mundo inmobiliario y no seguir en una competencia que ha lucido sesgada en el país por la competencia que se viene dando con algunos homólogos a nivel nacional y a nivel internacional. Recibimos otra llamada, don Gerardo Barrantes desde San Carlos. Adelante. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Mire, la tarjeta roja debería ser para Setena y para el MINAE, porque me parece que son entidades que lo que hacen es legitimar el destrozo ambiental, siempre y cuando pues sea hecho por grandes desarrollos urbanísticos y ¿cómo se llama? Y turísticos. Pero eso no es lo que quería decirle. Don Orlando, yo decidí llamar a su programa porque usted lo promueve como ¿cómo es que dice? Democracia radial. Correcto. O sea, un foro popular donde las personas pueden opinar sin cortapisa, siempre y cuando pues no caigan en la chabacanería y la vulgaridad. Pero usted le agrega un elemento y es el asunto del ortigoso. Yo pues he interpretado como ortigoso opiniones
ácidas, acres, que realmente levanten una roncha. Yo lo he hecho en ese sentido y usted la última vez me calificó de negativo. Yo al respecto quisiera decirle lo siguiente: a pesar de que puedo dar una opinión sobre cualquier cosa, aunque no sea docta, aunque no sea versada, la línea política mía la tengo totalmente definida. Yo soy defensor de las instituciones públicas y soy pro Estado, en el sentido de que el Estado tiene que hacerse cargo de los servicios públicos, estar con ojo visor sobre ellos, y que el Estado sea el protector de la ciudadanía contra la ambición y la voracidad de los empresarios. El Estado es el único que puede defender a la ciudadanía. Lo otro es que usted dice que yo soy muy negativo. Yo quiero, dice que yo soy de las personas que ven el vaso medio vacío. Al respecto, yo le quiero, si usted me da 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, yo le voy a desentrañar el misterio del vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Cuando yo veo un vaso a la mitad, entonces yo lo primero que hago es averiguar si el vaso estaba vacío y fue llenado hasta la mitad. En ese caso el vaso está medio lleno. O me doy cuenta si el vaso estaba lleno y fue vaciado, fue escanciado hasta la mitad. En ese caso el vaso estaba medio vacío. Es una analogía que le puedo aplicar a nuestro país. Nuestro país era un vaso lleno que ha sido escanciado por los corruptos y posiblemente no quede nada en el vaso. Buenas noches. Buenas noches, don Gerardo Barrantes. Vea usted si es democracia radial, que usted me pidió 20 segundos para cerrar y como que fue un poquito más de 20 segundos, pero eso es democracia radial. Hoy lo suyo es argumentativo, es elaborativo. Lo que para mí es muy difícil es la consistencia en señalar solo lo negativo. Observen ustedes, don Gerardo, y quienes nos ven y nos escuchan, que por ejemplo, de los 5 programas por semana, si hacemos todos, en 4 nosotros tenemos un tema que se llama la buena nota. Es rescatar algo positivo. Esa es mi visión, no tiene que ser compartida, desde luego. Y en cuanto al vaso medio lleno y medio vacío, lo que ha hecho usted es un ejercicio hermenéutico sobre la condición de volumen que tiene el vaso. No es para tanto, es sencillamente que cuando un vasito está por la mitad, cada quien tiene una manera de actuar aquí, intuitiva, no de elaboración racional. O lo ve medio lleno y opta por llenarlo, o lo ve medio vacío y deja que se lo terminen de vaciar. Esa es como la dicotomía, pero no pretendo que estemos de acuerdo. Con profundo respeto seguiré escuchando sus puntos de vista. Tenemos una llamada más de don Alberto Castro desde Guadalupe. Bienvenido, don Alberto. Buenas noches, muchas gracias por darme el espacio. Solo una pequeña opinión. En este asunto de los problemas del país, pues todos las personas y personas jurídicas y todos los que conformamos la sociedad, somos copartícipes de lo bueno y lo malo que estamos viviendo. O sea, no hay nadie que se pueda lavar las manos y decir, yo no estoy haciendo esto. Pero el punto es, en ese asunto que hablaba también la persona que habló anteriormente, de ser negativo, no es que uno sea negativo. Lo que sucede es que cuando se presentan problemas como lo del atroche, todo eso, y huecos en las carreteras, y acabas de presentar un informe de la NAME que ya unos puentes que hace un año se construyeron, ya casi están dañados los pilares. Entonces yo me acuerdo en este momento de la denuncia que hizo don Rodolfo Silva, que fue ministro del MOP en el gobierno de José María Figueres. Hace 20 años hizo la denuncia de que en el asunto de las carreteras se robaban, así lo dijo en Canal 7, y si gusta usted busca el programa, se robaban las empresas constructoras de este país millones de colones, millones, y 20 años después seguimos viendo lo mismo. Por eso es que uno se ha vuelto negativo. No es que uno sea negativo, sino que venimos arrastrando por años los mismos problemas, pero los mismos problemas. Y el asunto de la corrupción es en todo, no solo en eso. Yo negocios, por ejemplo, tributación directa tiene un sistema de gente que no tributa porque es tributación simplificada. Y estas gentes que tienen estos negocios, resulta que no pagan impuestos porque tienen negocios pequeños. Pero paralelo a eso tienen otras grandes propiedades y negocios, entonces uno no entiende. O no es que uno sea negativo,
sino que será que hay que hacerse imagen ante tanta corrupción y tanta cosa. Muchas gracias, don Alberto, por su llamada. Me cuelgo de ella para decir algo. Ante lo ilícito, lo incorrecto, lo inmoral, lo corrupto, ni un paso atrás. No importa contra quién sea, así sea contra el conductor de este programa. Ahí no cedamos, porque la corrupción crece por la indolencia de los fiscales ciudadanos. Pero de eso a que en todo veamos únicamente la parte oscura, hay una diferencia. Usted lo dijo, me parece que con mucha propiedad, ¿verdad? Todos somos parte de lo bueno y de lo malo. Abrillantemos lo bueno y combatamos lo malo, y entonces tendremos una sociedad mejor. Dice don Roberto Molina una pregunta complicada en Twitter. Buenas noches, don Rolando. Tengo que ortigarlo porque siempre entran los mismos por teléfono. Los Jorges y Gerardo ya cansan sus discursos. Don Roberto, aquí no hay filtros. Aquí entra quien marque y está en línea y tiene la paciencia de esperar, porque nosotros no le podamos dar turno al bate a la gente apenas entra, porque está hablando la persona que llamó, o estoy leyendo el mensaje de Twitter, el mensaje de Facebook, o estoy haciendo mi aporte. Entonces a veces hay que llenarse de velocidad, precisión y paciencia para ser partícipe. Efectivamente hay días en que nos repite alguna persona, pero hay otros días en que todos son nuevos. Y por otro lado, en Facebook nos dice don Marvin Schultz: el equipo de fútbol de la Universidad de Costa Rica no paga a la caja, causando afectación de imagen y desprestigio al poder público, y dando un mensaje de las instituciones públicas se engendra y estimula el incumplimiento de las leyes. Eso merece atención inmediata y denuncia ante tribunales de los funcionarios negligentes. Don Marvin, tiene usted toda la razón. Debo decirle que el equipo de fútbol es una asociación dentro de la Universidad de Costa Rica, pero no se vale que las instituciones públicas le amarren el perro a la caja de seguro social. Nadie, ni privados, ni chiquiticos, ni medianos, ni grandes. Pero cuando somos del sector público, como que hemos tendido a hacernos de la vista gorda. Y por eso el monumental perro amarrado que ha tenido la caja, que ha empezado a reducirse a partir de las decisiones tomadas en la administración Chinchilla y que continúan en la administración Solís. Tenemos a doña Claudia Montero desde Alajuela. Bienvenida. ¿Qué nos dice? Bueno, don Rolando, buenas noches. Buenas noches, adelante. Vea, don Rolando, yo soy habitante de Alajuela desde hace años. Ahora que se habla tanto de ayuda de China, me gustaría que usted nos ayudara como diputado de Alajuela. Viera que en Río Segundo tenemos años de padecer del asunto del agua por el lado de Río Segundo. Y a mí me llama la atención porque Ojo de Agua se decía que era Alajuela. Yo tuve mucho contacto con las municipalidades, con síndicos, etcétera. Me preocupé mucho porque se hicieran pozos, pero no se podía. Resulta que a mí me llama la atención que era un lugar que no había mucha agua. Nos decían a nosotros pobladores humildes, y ahora hay mucho negocio en Río Segundo. Yo veo mucho negocio. ¿Cómo es que de dónde se coge el agua? Porque viera qué problema de nosotros. No hay agua, viera qué terrible. Entonces hay que estar recogiendo poquitos, a otros no les llega. Y yo desearía que usted nos ayudara. Mire, yo sé que es un problema de hace muchos años. Una pregunta, ¿usted le paga el agua a la municipalidad o a acueductos? No, a la municipalidad, sí señores, pero nosotros tenemos agua prestada de hace años, ¿verdad? Si usted sabe un convenio, no voy a decir el nombre de qué lugar, pero en la municipalidad lo saben. Pero dígame, ¿por qué en Río Segundo ha proliferado los negocios de todo, de lavactores, de hoteles, y a nosotros no nos llega agüita? Y oiga, Ojo de Agua, ¿qué pasó? ¿No era que era también de Alajuela, ciertos sectores? Yo veo que en Heredia, no sé, ¿será que pasó a Heredia, ese lugar? Bueno, Dios me lo bendiga y ojalá que nos ayude. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Claudia. Plantea usted dos temas importantísimos. Uno es el servicio de agua potable en Río Segundo. Ese es un tema municipal. Haré lo posible por comentarlo con autoridades municipales para ver cuál es la solución que están ideando. Y en el caso de Ojo de Agua, realmente la parte de Alajuela es la parte donde fluye hacia afuera. La parte del Ojo está ubicada en territorio de la provincia de Heredia.
Si hubiera lógica, si hubiera sentido común en la administración de acueductos de nuestro país, así como ese ojo surte a Punta Arenas, podría surtir a una gran parte de Heredia y una gran parte de Alajuela. Ahí se podría hacer un centro de acopio y distribución de agua para por lo menos un 20 o un 25% del Valle Central. El desperdicio de agua es completamente irracional. He oído tesis de especialistas en materia ambiental y tesis de la empresa de servicios públicos de Heredia, concretamente del ingeniero Alan Benavides, donde sostienen técnicamente que eso se puede hacer. ¿Por qué no se haya hecho? Es una cosa para la cual no tengo respuesta y está, digamos, en el ámbito estrictamente de acueducto de alcantarillados, pero queda picando la bola porque al rato tenemos una respuesta al respecto. Vamos a oír a don Jorge Ruiz y vamos a una pausa. Don Jorge, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches, don Rolando, y a todos los contertulios. Totalmente de acuerdo con el comentario del compañero Barrantes, y tengo dos preguntas, comentarios breves. Me gustaría un comentario suyo sobre lo que dijo el presidente allá en China, ahora que no me le saque, sobre el comentario del presidente de que Estados Unidos se ha opuesto a las relaciones de los pueblos latinoamericanos. Pienso que el hombre no está descubriendo el agua tibia, y eso se inició desde que fundó la OEA y las Naciones Unidas y todos estos organismos en suelo norteamericano. Ahí empezó la compra. Y la segunda, sí, un poquito jocosa, esperando el lunes para ver a Carlitos Roberti. Buenas noches. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, es que el tema es geopolítica. Si Estados Unidos ha sido el gran hermano, el gran papá, el gran factor militar, económico, político de América, ha cuidado sus espacios. Por eso cuando emerge la Cuba de Castro, cuando emerge la Nicaragua de Ortega y la Venezuela de Chávez, el poderío de Estados Unidos se eriza. Así fue como sostuvieron con recursos estadounidenses algunas de las dictaduras más oprobiosas en la historia de América Latina. Y ha sido lógico que se opusieran también a las relaciones con China continental. El paso que da Óscar Arias de establecer relaciones con China fue en ese momento un atrevimiento y una bofetada, porque en Centroamérica nadie se había atrevido a establecer relaciones con China. Cuando José Figueres Ferrer decide abrir la embajada de Costa Rica en Moscú y la de la Unión Soviética en San José, imagínense usted la clase de tsunami geopolítico que eso implicó. Cuando Luis Alberto Monge se opuso a la utilización del territorio costarricense en la guerra nicaragüense, se enfrentó a una gran potencia. Esta es la vida de las naciones y eso tiene que ver con la soberanía. Entonces ahora con CELAC, con ALBA, con la presencia china económica, social y políticamente, y la modificación progresiva del esquema de gobierno de Cuba, se va dando un cambio que nos llevará por caminos novedosos, interesantes, retadores, con oportunidades y con amenazas, porque ninguna potencia, ni una sola, deja de ser imperialista. O sea, aquí quien viene con el cuento de que los gringos son imperialistas y los chinos son caritativos, que se olviden. Son igualmente imperialistas ambos, porque su papel es preservar su dominio en campos tan simples como las donaciones o tan complejos como el armamento nuclear. Aún así, la observación de don Luis Guillermo, que es tal vez como algo de moneda de uso corriente para algunos de nosotros, para la ciudadanía es un punto de reflexión importante. Vamos a una pausa y ya regresamos. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa
de escucha por todos que se llama La Hora que Ortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Hola, mi nombre es Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica y quiero invitarlos muy cordialmente a que continúen sintonizando La Hora que Ortiga por los 93.5 FM Monumental y por Canal 2. Un abrazo muy fuerte a don Rolando González y a don Carlos Roversi, que día a día contribuyen a la formación política y ciudadana de nuestro país. Un gran abrazo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Hoy es Ortiga Libre, es tiro al blanco con fuego a discreción. Cada uno de ustedes hace el aporte que le parece, sea por Facebook en La Hora que Ortiga, por Twitter en La Ortiga CR o por el 905-222-0000. Dice don Luis Carlos Fernández, refiérase al agua, seguridad e infraestructura, es decir, ahí hacen avance, Poder Judicial, lentitud de impunidad y MOP inoperante. Don Luis Carlos ya me pide aquí como que haga un análisis de un programa de gobierno. Todos estos temas los hemos ido abordando de a poco. Sobre seguridad, aquí estuvo el ministro. Sobre el tema de infraestructura, ayer hablamos con Miguel Carabaguías. Y sobre agua hemos venido elaborando, hoy lo abordamos en el caso de Ojo de Agua, de Heredia y de Alajuela. José Pablo Chávez, este amigo que está hablando es proestado, o sea, más burócratas y cuál voracidad de los empresarios, quién es el que paga impuestos, más respeto. Se refiere a las intervenciones sobre el fortalecimiento del Estado. José Rafael Flores dice que un día como hoy, pero en 1940, nació en San José Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presidente de Costa Rica del 98 al 2002. Si eso es así, entonces don Miguel Ángel cumple hoy 74 años. Y Byron Quesada, hace un momento usted tocó el tema ambiental. ¿Por qué algunos políticos del país obstruyen proyectos importantes con relación al ambiente? Incluso quieren boicotearlos. Ejemplo, el tema del metro de San José. Yo creo que en el caso del metro de San José no ha habido un conflicto ambiental, sino un conflicto de recursos, de costo y de beneficio. Le anticipo, yo soy partícipe de que esa iniciativa debería consolidarse de manera explícita y de manera pronta para beneficio no del área metropolitana, para beneficio del país. Todos llegamos en algún momento a San José. Y si hay mejores condiciones, todo el mundo gana. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. La elección del directorio legislativo para mayo se calienta. Las fricciones entre el PAC, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana por incumplimiento de los acuerdos. Recuerden que el PAC gana el directorio legislativo ofreciéndole al Frente Amplio que van a levantarle el veto al Código Procesal Laboral y a la Unidad Social Cristiana que no le van a levantar el veto al Código Procesal Laboral. Cuando deciden levantarlo, automáticamente le dan una bofetada a la Unidad Social Cristiana. Eso hace que los números estén un poco inestables, pero estamos 9 de enero, todavía queda un trillo, un pedazo del trillo por recorrer. Nos habla don Gerardo García desde Atenas. Adelante, por favor. Buenas noches, don Rolando. Muchas gracias por permitir entrar al programa. Don Rolando, tengo una pequeña duda ahí al respecto de los amarraperros, al respecto de la Caja de Seguro Social. No entiendo, pero definitivamente no entiendo. Vea, don Rolando, yo trabajé para el CONAVI
y para presentar la factura de pago en Conavi tenía que presentar cancelado la planilla del Seguro Social, cancelado la póliza, cancelado el teléfono y cancelado el beeper cuando se utilizaba el beeper. Y cómo estas empresas nacionales y transnacionales y los equipos de fútbol, el gobierno y la caja les permite esa vulgaridad de una millonada de colones endeudados cuando eso nos afecta a nosotros los asegurados, porque, bueno, el colmo de Rolando, a mí me tenía que hacer una biopsia y la caja no tenía la aguja para hacer la biopsia. Fui y hablé con los médicos que yo compraba la aguja y no era prohibido que yo pusiera la aguja. Me dieron una orden para internarme y hacerme un tratamiento en la próstata. Y no había campo, me daban la cita para el 2018. ¿Qué tuve que hacer? Vender un carro para ir al bíblico a operarme. ¿Cómo puede ser posible? Y estas empresas nacionales y transnacionales, ¿será que tienen mucho padrinazgo dentro de los gobiernos? Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Un detalle para lo que dijo don Gerardo, que desde luego es de atención seria. Recuerde que todos esos requisitos que usted mencionó funcionan cuando usted contrata con el Estado. Si usted no contrata con el Estado, usted está en el mundo ordinario de los patronos registrados ante la Caja de Seguro Social, y ahí es donde se han dado, no todos, pero sí la inmensa mayoría de las evasiones. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Vamos a mandar un saludo por una manifestación de sintonía que nos ha llegado por Twitter hasta Liberia. Saludamos a doña Nais Romero Barquero, a la prima la saludamos allá con muchísimo cariño de toda nuestra familia, y además gracias por el piropo, que estén muy bien. Don Pablo Campos desde Guanacaste, ¿qué nos dice? Don Rolando, una preguntita primero. Eso de la refinería, eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, si hubiera refinería china. Depende de los términos de la negociación, todavía no conocemos a qué lleguen. Precisamente de lo que usted dice hay una peculiaridad. El tema de la refinería y el tema de la Ruta 32 estaban en la agenda bilateral del presidente Solís con el presidente chino. Fue tratado hace 3-4 días y todavía no hay ninguna referencia en la prensa ni en los comunicados de Casa Presidencial sobre qué se alcanzó. Entonces dependerá si hay un crédito que tenga que pasar por la Asamblea Legislativa o si hay un tipo de contrato diferente que no tenga que pasar por la Asamblea Legislativa. Bueno, mi apreciación humilde con respecto a lo ambiental es que los tajos siempre le quedan a los grandes porque son los que pueden pagar la millonada del disque impacto ambiental. En el caso del agua de San José está facilísimo, nada más de traerla del río Pacha, pero no han querido los mismos pseudoambientalistas. Y en la refinería, humildemente en mi apreciación, pero así como dicen que billetera mata galán, billetera china también mata diputado, porque como a eso de gordo yo calculo que le van a sobrar los 38 votos, sin pensar en los que están votando de corazón, pero yo creo que le van a sobrar los 38 votos. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias, don Pablo. Yo espero que usted no tenga ni un 5 de razón. Quiero pensar que las 57 personas que estamos ahí poseemos suficiente integridad como para votar de acuerdo con lo que diga la razón y la conciencia. Sin embargo, respeto su punto de vista, porque no son pocos los casos en la humanidad en que ha habido ese tipo de transacciones. En Costa Rica, por lo menos yo no las he visto, pero creo que es pertinente la observación. Nos dice en la hora que Ortiga en Facebook,
Don Walter Astúa, increíble que haya personas que defiendan al sector público, que en su mayoría es ineficiente y obstaculizador, con salarios, prebendas y privilegios que tienen al país hundido. Es una observación adicional. Un tema más para que no se me vaya el tiempo y no lo mencione. No lo entiendo, lo menciono hortigosamente sin entenderlo. 700 auxiliares de enfermería se ven ante el peligro de quedar sin trabajo porque no certifican, no acreditan, ante el Colegio de Enfermeras y Enfermeros que son profesionales en la materia. ¿Con qué se come eso? Si el auxiliar de enfermería tiene una condición profesional de estudio, la enfermera o el enfermero tiene otra condición, con una licenciatura, con un trabajo universitario, un proceso. Entonces, ¿cómo le van a aplicar a los auxiliares de enfermería un requisito para un cargo que no tiene esos requisitos? En mi entendimiento limitado del tema, me llamó poderosamente la atención. Me da la sensación de que este tema de que los colegios asfixian gremialmente debe revisarse en el país. Hay excesos y excesos. Les cito uno. El Colegio de Abogados, que tiene una cantidad inconmensurable de colegiados, bueno, está para agremiar, para controlar éticamente, y resulta que la muchacha o el muchacho termina el estudio universitario, le dan el título de abogado y tiene que hacer otro examen en el Colegio de Abogados. Entonces lo que me dicen es que no, que la prueba es deontológica, que tiene que ver con ética, y uno ve los contenidos de la prueba y la prueba es de conocimientos, por lo menos en la mitad de su alcance. No se vale. Yo creo que los colegios profesionales no existen para impedir el ejercicio de la profesión, existen para asegurar la calidad en el ejercicio de la profesión, pero se extralimitan, y al rato que con algún presidente o presidenta próximamente podemos hablar de este tema. Don Evisir Siles, desde Montes de Oca, bienvenido. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Don Rolando, usted ayer en la buena nota sacó algo de la caja, ¿verdad? Muy buena la nota que sacó ayer. Sobre el tema de que van a atender las colas, filas. Sobre el trasplante. Sobre el trasplante de hígado en el Hospital Calderón Guardia a una mujer embarazada. Sí, señor. Ya imagínese usted, Orlando, que usted mismo dice que una persona, si no fuera por la caja, esa señora hubiera muerto. Correcto. Entonces, don Rolando, ¿por qué viendo todos esos ejemplos, cómo es que no se ayuda a la caja a recuperar todas esos empresarios que las deudas? Buscarse una ley, cómo hacer algo para recobrar todo eso y así fortalecer la caja. Muchas gracias. Creo que usted da en el clavo, y con un mazo de 20 libras a eso tiene que seguirle entrando. O sea, de momento, para ubicarnos, el más grande deudor de la caja en las últimas 2-3 décadas ha sido el Estado. Y a partir de la decisión de doña Laura Chinchilla, eso empieza a cambiar, y ahora Luis Guillermo Solís sigue en la misma línea, y esperamos que llegue a equilibrarse. Adicionalmente están haciendo una revisión de si cambian la edad de jubilación, si cambian los aportes que hacemos las y los trabajadores, porque la caja es el buque insignia de la estabilidad de este país. Entonces tiene usted razón al mencionarlo. Nos dice en la hora que Ortiga en Facebook, José Rafael Flores, ¿qué nos puede decir del fallo del tribunal a favor de don Johnny Araya por la suspensión de que fue objeto por parte del PLN? Ya lo habíamos abordado, con gusto se lo comento, todavía no hay fallo. Lo que hay es una notificación a Liberación Nacional que conteste la demanda, y mientras tanto se suspenden los efectos. O sea, hoy Johnny Araya goza de la totalidad de sus derechos dentro de Liberación Nacional. Don Byron Quesada, bendiciones, don Rolando. Gracias a Dios tenemos gente visionaria como usted en la Asamblea Legislativa, gente que tiene una visión de futuro. El metro de San José será una realidad. Y bueno, hasta ahí vamos. Hay una que se me fue, a ver, Milagro Vargas. ¿Dónde está? Bueno, por algún motivo no la
encuentro. Tenemos a don Carlos Rodríguez desde Zarapiquí. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. ¿Qué nos dice? Gracias, don Rolando. Una pregunta que me hago siempre que oigo hablar de la ampliación de la Ruta 32. La Ruta 32 está dentro de poco, aparentemente será ampliada. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los dos puentes peatonales uno que hicieron en Guapiles Centro y otro que hicieron en la Marina, también en Guapiles, más para acá, buscando hacia Río? ¿Los van a votar después de inaugurados hace poquito tiempo? Esa es la pregunta. Muchas gracias a don Carlos. Digamos, le habla un zapatero de panadería. Yo asumo que los van a votar y que van a construir los nuevos en consonancia con las dimensiones de la nueva carretera, excepto que esos puentes se hayan construido contemplando que sea una carretera a 4 carriles. De memoria, recogiendo fotográficamente, mi vista no me da para recordar si el derecho de vía está cubierto en su totalidad o si se concretó a una construcción un poco más afuera de los 2 carriles actuales. Tengo más preciso en la vista el de Guapiles, que comunica con los tribunales de justicia, porque es un área que he frecuentado, pero no me atrevería a contestarle. Por eso la lógica me dice, los votan igual que votarán otra serie de estructuras para hacer las nuevas y acordes con las necesidades de la nueva vía. Don Daniel González, desde San Ramón. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos dice? Vea, caballero, es totalmente distinto al lo que están hablando ahí. Es referente a la ley 7600. En San Ramón hay un problema que pintaron todas las calles de amarillo. No hay un solo campo de discapacidad para los discapacitados, excepto el que se encuentra a un costado de la iglesia y otro que se encuentra en la Escuela de Enseñanza Especial. Punto. Voy por ahí. Un día visité un local que abrieron nuevo en Punta Arenas, que se llama Pequeño Mundo. Llego yo con el carro, con mi hijo, y encuentro todos los campos de discapacidad utilizados por personas que no tienen ni placa, ni stickers, ni nada. Me sorprendió que le pregunté a los caballeros ahí del local, y me dice, ay, muchacho de Dios, si viera que aquí llegan muchachas embarazadas, que no hay ninguna discapacidad, porque es una bendición estar embarazado más bien, y otros muchachos vienen y se entran y se meten. Es que yo vengo con un chiquito que camina bien, y yo veo que lo que tienen es discapacidad en la vista. No sé qué puede usted tal vez ayudarnos por ahí con lo que es la ley 7600, o estoy equivocado yo. Muchas gracias por su llamado, don Daniel. 2 o 3 apuntes. En el caso de San Ramón, si es ruta nacional, por ejemplo la que pasa detrás de la iglesia, eso es competencia de ingeniería de tránsito. Si es ruta cantonal, es competencia de la Municipalidad de San Ramón. Debe haber áreas para las personas con discapacidad. Debe haber rampas de acceso entre las aceras y las calles. A la Municipalidad de Alajuela le metieron un amparo y lo pegaron. Y por eso en Alajuela hay mucho más rampas que en la gran mayoría de las ciudades de este país. Sobre el caso de Pequeño Mundo en Punta Arenas, es obligación de la empresa garantizar que esté el espacio para las personas con discapacidad. Y efectivamente, el embarazo no es una condición discapacitante. El llevar chiquitos de la mano o en brazos no es una condición discapacitante. Las discapacidades están establecidas en la ley y tienen que ver con limitaciones funcionales para desplazamiento, para ver, en fin, hay una gran variedad de elementos que están en la ley. Para todo esto, el miércoles de la semana entrante va a estar con nosotros doña Catalina Montero, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Con ella podremos hablar exactamente sobre este tema, porque son los operadores del derecho. Tenemos en línea a don José Quiroz desde Guadalupe. Adelante. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Muchas gracias.
Don Rolando, es que ahora temprano vi en un programa y no evacuaron la duda y me quedé yo, y sí es cierto, dije yo, en estos festejos impopulares por precios y cuestiones de eso, no podemos ir todos, ¿verdad? De ahora alguien llega y compra todo el campo ferial y después revende ahí o alquila, pero entonces es propiedad privada, ya eso, ya no es el chinamero con su puestecito, sino que ya son de 700 millones o 500 millones, ya estamos hablando de millones de dólares que compran eso, y el servicio que da la fuerza pública se lo pagan, a la Cruz Roja se lo pagan. Yo creo que la caja ya se está poniendo viva y está exigiendo una póliza más fuerte para el INSS. Pero sí, yo siento que ya eso, al ser unos festejos ya controlados por una empresa privada, de cómo está la fuerza pública, cómo está la Cruz Roja, cómo está, porque eso me afecta a mí porque tienen allá ocupada la fuerza pública, y cómo están esos servicios de socorro, si le cobran a la empresa. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por su llamada. No pretendo agotar el tema ni darle todas las respuestas. El campo ferial, en el caso de Zapote, hay una parte en Curridabat, otra parte en San José. La parte de Curridabat la atiende la Cruz Roja de Curridabat, la de San José. El tema de seguridad, la fuerza pública está obligada a concurrir con un volumen determinado de integrantes de la fuerza pública para asegurar la tranquilidad ambiental. Pero la seguridad del campo ferial es contratada con la empresa privada y la pagan quienes hicieron el contrato con las municipalidades para estar en el desarrollo de las actividades. Si todo el contrato se hace con una sola empresa, eso no es problema, porque eso se hace en licitación, y el punto es que a la municipalidad respectiva le ingresen los fondos correspondientes y los puedan distribuir y liquidar como corresponda. En el viejo modelo, las municipalidades o los comités de fiestas hacían absolutamente todo, desde poner los chinamos, los toros, etcétera. Ahora eso se va simplificando. Y en el caso de la Cruz Roja, a la Cruz Roja se le paga por el servicio, se hace un contrato y se le retribuye las horas, el personal, los servicios, los equipos, los medicamentos. Ese es un poco el sistema que opera. Tenemos a don Antonio Salas desde San José. Adelante, don Antonio. Buenas noches, Rolando. Mire, me interesa el tema del metro, porque es una idea de fondo para aliviar el transporte masivo de personas en San José. Eso de autobuses de 2 pisos es diseñito criollo, otro diseñito criollo, posiblemente de los vendedores de pretérito. Y aquí está el gran chance para hacer una obra de inversión mixta. Pongamos, por ejemplo, 60% el gobierno, 40% los empresarios autobuseros, y tendríamos un metro que se puede pagar perfectamente con el ahorro de combustible, y que lo puede hacer el ICE, está capacitado para hacerlo el ICE y para administrarlo, puesto que va a producir la electricidad que lo va a mover. Un metro parecido a lo mejor al de República Dominicana o al de Panamá, que camina más adelante que nosotros en solución de estos problemas tan graves como es el transporte masivo de personas. Ese metro, Cartago-Alajuela, posiblemente duraría menos de media hora, y la fuerza laboral sería muy favorecida, puesto que se ahorraría 1 hora, hora y media en ir a sus puestos de trabajo. Un metro, la época y el tiempo, pero repito, eso no puede ser sujeto a los diseñitos criollos de este país, que ya nos tienen no solo en atraso, sino en vilo, puesto que siempre se terminan pagando mucho más precios de los que se requieren por atraso, por una
gran cantidad de cosas que se derivan casualmente de esa gente que maneja sin ninguna habilidad las soluciones de fondo de este país. Ahí está el ICE, y el metro es necesario, descongestión de San José, descongestión de ciudades, una cantidad de ventajas. Y el tranvillita de Johnny Araya, no, eso es Walt Disney nada más. Muchísimas gracias, Antonio Salas, 8662-85. Muchas gracias, don Antonio, por su llamada y por su aporte sobre un tema extraordinariamente importante. Hay una discusión pública sobre el arroz. Se ha establecido un arancel que subió de 35 a 62% para el arroz pilado. Eso implica que dejaremos de recibir arroz más barato y consumiremos arroz más caro. Eso es lo malo. Lo bueno es que es un mecanismo legítimo para proteger a los productores nacionales. Compensatoriamente, el Ministerio de Economía prevé una baja en la bolsa de 2 kilogramos de 80% grano entero para estabilizar el mercado interno. Esperemos a ver los resultados. Les confieso que en materia de artículos de consumo básico yo soy un poco escéptico, pero quiero ver si logran llegar a buen puerto con estas iniciativas. Dice don Roberto Meléndez: el gran problema de Costa Rica es que todo el mundo quiere tener competencias sobre todo, y por eso hay múltiples órganos con las mismas competencias. Esto pasa con el Colegio de Abogados. A sabiendas de que los colegios profesionales tienen naturaleza gremial, ahora le están poniendo competencias fiscalizadoras de la educación que le toca al CONESUB. Completamente de acuerdo con lo que nos dice don Roberto, y vamos a ver si nos queda algún tema pendiente. Dice don José Pablo Chávez, ¿cuál es el notición? No sé a qué se refiere. Bueno, ahí estamos con esa materia. No tenemos más llamadas, y en Sintrahab se preparan para elegir nuevas autoridades entre Ronaldo Blair, que iría a la reelección, o José Luis Castillo, su compañero, que iría por el desplazamiento. Hoy primera convocatoria, y en el transcurso del mes de enero segunda convocatoria para realizar la elección a este importante sindicato del Atlántico. Y Costa Rica cumple el 6º mes con la economía desacelerada, o sea, se va frenando, y eso tiene implicaciones sociales y económicas de diferente índole. Terminamos nuestro último programa de esta semana agradeciéndole a Dios porque nos permite realizar esta experiencia comunicacional. Alexander Víquez, Carlos Monge, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Rigo González, Olman Rímola, Glenn Montero, Carlos Roversi, Rolando González, les decimos hasta el lunes. Déjenme concretar algo que es importante para efectos de nuestro inventario. El próximo lunes 12, a ver si estoy en lo correcto, nos acompaña doña Emilia Molina, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana. Perspectivas del gobierno, de la Asamblea Legislativa, del PAC y temas políticos en general para compartir con todos nosotros. El martes estará José Álvaro Jenkins para hablar de la visión empresarial sobre el desarrollo costarricense en el 2015, y el miércoles Catalina Montero del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Muy buenas noches, que descansen y muchas gracias. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos.